¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en uno de los experimentos mentales más potentes de toda la filosofía. Es una historia que tiene, imagínense, 2400 años, pero que podría estar describiendo nuestra realidad ahora mismo, en este preciso momento. Y todo arranca con una pregunta que parece súper simple. A ver, fijémonos en esto. Aquí tenemos una silla de diseño, por acá una que ya está rota, incluso un tronco, y a todo esto lo llamamos silla. Pero la pregunta es, ¿cuál de todas es la silla verdadera? ¿Será que existe en alguna parte una idea, no sé, una forma perfecta de la silla y que todas estas que vemos son solo, digamos, copias con defecto? Bueno, justamente esta pregunta, este conflicto entre lo imperfecto que podemos tocar y lo perfecto que solo podemos imaginar, fue la gran obsesión del filósofo griego Platón. Y para intentar responderla, no nos dejó una fórmula matemática para nada. Nos contó una historia. Una historia que, ojo, sugiere que quizás, solo quizás, estamos viviendo todos en un enorme engaño. Entramos entonces a la historia, la fuga de un prisionero. Porque, como les decía, para explicar esta idea tan compleja, Platón fue un genio. No escribió un ensayo súper denso, no. Contó un cuento, uno que trata de prisioneros, de sombras y de una fuga que lo cambia todo. Y lo increíble es que en esta historia, en esta alegoría, se esconde un verdadero mapa para entender el mundo en el que vivimos. A ver, tratemos de imaginar esto. Pensemos en un grupo de personas que han vivido, desde que nacieron, encadenadas en el fondo de una cueva oscurísima. No pueden ni mover la cabeza, solo mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un fuego, y entre ese fuego y sus espaldas hay gente que pasa moviendo objetos, como si fueran títeres. ¿Qué es lo único que estos prisioneros han visto en toda su vida? Exacto, las sombras de esos objetos proyectadas en la pared que tienen justo enfrente. Para ellos no hay nada más. Esas sombras son la realidad. Punto. Claro que, en esta historia, nada es lo que parece. Cada elemento es un símbolo. Los prisioneros, bueno, ellos representan a la humanidad, a nosotros, atados por lo que percibimos. Las cadenas, ¿qué son? Pues son nuestros prejuicios, nuestros hábitos, ese miedo que nos da cambiar. Las sombras son esas opiniones de todos los días, las apariencias que aceptamos como la pura verdad sin cuestionarlas. Y el fuego, el fuego, es esa fuente de verdad un poco manipulada que se encarga de proyectar las sombras. Ahora, ¿qué pasaría si uno de estos prisioneros logra soltarse? Pensemos en ese viaje. Al principio es súper doloroso. La luz del sol de afuera le quema los ojos que solo conocen la oscuridad. Pero cuando por fin logra ver, descubre un mundo que para él era imposible. Colores que nunca había visto, árboles de verdad, el calor del sol en la piel. Y es ahí cuando entiende la terrible verdad, que las sombras que veía eran solo un eco, una simple copia distorsionada de este mundo real. Completamente abrumado por lo que acaba de descubrir, decide volver. Vuelve a la cueva para liberar a sus compañeros. Intenta contarles sobre el mundo de afuera, sobre la verdad. Pero ¿qué pasa? Ellos no le creen. Es más, se burlan de él, le dicen que está loco. ¿Por qué? Porque la luz de la verdad es demasiado incómoda. Ellos prefieren la seguridad, la familiaridad de sus sombras. Llegan al punto de amenazarlo de muerte si intenta sacarlos de ahí a la fuerza. Y aquí es donde todo cobra sentido. Llegamos a la revelación, un mapa de dos mundos. Porque esta historia no es solo una historia, es una alegoría, un mapa que Platón nos dejó para explicarnos su idea más radical de todas, que no vivimos en un solo mundo, sino en dos. A ver, vamos a desglosarlo. Por un lado tenemos lo que Platón llamó el mundo sensible. Esa es la caverna. Es el mundo que percibimos con nuestros sentidos, el que tocamos y vemos, que es imperfecto y está cambiando todo el tiempo. Y por otro lado está el mundo inteligible, que es el mundo exterior. Este es un mundo perfecto, que no cambia, eterno. Y no se puede ver con los ojos, solo se puede entender con la razón, con el intelecto. Es en ese mundo, el inteligible, donde viven las formas, las ideas verdaderas y perfectas. Y esto es su famosa teoría de las formas. Para Platón, esa silla perfecta con la que empezamos no existe en nuestro mundo físico. Existe como una forma, como una idea, en ese otro mundo, el inteligible. Todas las sillas que vemos y usamos son solo sombras, copias imperfectas de esa idea perfecta de lo que es una silla. Así que el punto clave, lo que hay que entender de todo esto, es que para Platón, la verdadera realidad no se toca, se piensa. Muy bien, todo esto es fascinante, pero ¿y ahora qué? Pasemos a la aplicación escapando de la caverna moderna, porque ¿cómo es posible que una idea de hace 2400 años nos sirva para explicar nuestro mundo digital? Bueno, van a ver que la conexión es mucho más directa de lo que uno podría pensar.
La pregunta entonces es casi obligatoria, ¿no? ¿Será que estamos viviendo en una nueva caverna, una caverna digital? ¿Será que nuestras pantallas se han convertido en las nuevas paredes de esa cueva y nos la pasamos viendo sombras que poco a poco empezamos a confundir con la realidad? Pensemos un segundo en la sombra de hoy, la realidad del algoritmo. Esas realidades hechas a la medida que nos crean las redes sociales, ¿no son acaso las nuevas sombras? Nos muestran un reflejo curado de nuestros propios gustos, nuestras opiniones, una versión del mundo súper seleccionada que, sin darnos cuenta, aceptamos como si fuera la realidad completa. ¿Y las cadenas de hoy? Pensemos en las cámaras de eco, los famosos echo chambers. ¿No son eso? ¿Cadenas? Es esa comodidad de solo escuchar las voces que están de acuerdo con nosotros, que confirman lo que ya pensamos. Es mucho más fácil quedarse encadenado a lo conocido que atreverse a enfrentar la incomodidad de una idea distinta. Y claro, nos falta el fuego de hoy, el feed de noticias curado. Ese fuego de la cueva, esa fuente de verdad manipulada. ¿No es acaso nuestro feed de noticias? Es un flujo de información diseñado para una sola cosa: mantenernos ahí, enganchados. Y para lograrlo, nos proyecta una versión muy específica y casi siempre súper simplificada del mundo real, que es mucho más complejo. Y con todo esto, llegamos a la lección final, al peso de la verdad. Porque aquí viene la parte más desafiante de toda la alegoría. Y no es escapar de la caverna, es lo que pasa después. Es que para Platón, el deber del filósofo, o sea, de la persona que ha logrado ver la verdad, no es quedarse afuera disfrutando de la luz y del conocimiento, no. Su verdadero deber es volver, regresar a la oscuridad, arriesgarse a que se rían de él, a que lo vean como un loco, arriesgarse al peligro, todo para intentar ayudar a los demás a ver un poquito más allá de las sombras. El conocimiento, para Platón, viene con una responsabilidad enorme. Y aquí está, tal vez, la advertencia más potente de todas en esta historia. Y es que la verdad duele tanto que a veces preferimos las sombras. La verdad es una luz que ciega, que nos obliga a cuestionarlo todo. Y por eso muchas veces elegimos la calidez, la comodidad, la familiaridad de las sombras que ya conocemos. Así que, al final, esta alegoría nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Y no es una pregunta solo para los filósofos, es para nuestro día a día. En nuestra vida digital, en nuestras conversaciones, en lo que leemos, ¿qué sombras estamos eligiendo observar? Y la pregunta más importante, ¿qué pasaría si, aunque sea por un instante, nos atreviéramos a girar la cabeza y enfrentar la luz?